Un saludo cordial con todos, soy Nayelita Mala Martínez, estudiante de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Curso el primer semestre de la carrera de Medicina y hoy les voy a hablar sobre los pares craneales, específicamente sobre el nervio accesorio y el nervio hipogloso. Comencemos. Comenzando con el nervio accesorio, este es el 11º par craneal, es un nervio motor y también es denominado como el nervio espinal. Su nombre accesorio proviene debido a que ayuda al nervio vago a sus funciones. Este nervio va a inervar el músculo esternocleidomastoideo, al trapecio, a los músculos de la laringe, de la faringe y del velo del paladar. Es importante conocer su origen real, su origen aparente, su trayecto y su distribución. Comenzando con su origen real, el nervio accesorio tiene dos raíces, una espinal medular y otra craneal vulvar. Su raíz espinal a la vez va a ser sensitiva, motora y vegetativa. En cuanto a su porción motora, esta van a ser del núcleo del nervio accesorio situado en la parte anterolateral de la asta anterior, mientras que sus fibras sensitivas se van a originar en el ganglio espinal situado en la unión de los filetes radiculares con el tronco de la raíz sensitiva espinales. Las fibras vegetativas van a nacer de la columna intermediolateral de la médula. Todos estos orígenes se localizan a la altura del 5 a 6 primeros nervios cervicales. Su otro origen, que es la raíz craneal, van a ser del núcleo de la continuación inferior del núcleo ambiguo. Esta raíz craneal está considerada como una porción aberrante del nervio vago, porque estas fibras de ambos proceden del núcleo ambiguo y tienen el mismo origen y el mismo territorio. Su origen aparente, la raíz espinal va a estar formado por numerosos filetes que salen del cordón lateral de la médula anteriormente a la raíz espinales posteriores, desde la cuarta o quinta raíz cervical hasta el bulbo. La raíz craneal comprende 4 a 5 filetes radiculares que salen del surco posterolateral del bulbo inferiormente a las raíces del nervio vago. En cuanto a su trayecto, la raíz espinal asciende por el conducto vertebral, luego penetra en el cráneo por el agujero magnum y se une a la raíz craneal cerca del agujero yugular. Y así forma el nervio accesorio, sigue un trayecto lateral, anterior, superior y atraviesa el agujero yugular y se divide en la saliente de esto en dos ramos terminales. En cuanto a sus relaciones, en el conducto vertebral, la raíz espinal va a estar situado posteriormente al ligamento dental, anteriormente a las raíces posteriores. La raíz espinal se va a comunicar frecuentemente con las raíces posteriores de los dos primeros nervios cervicales y se trata de un simple adosamiento en un corto trayecto de los filetes radiculares de las raíces espinales a las raíces espinales del nervio accesorio. Aquí en el agujero va a cruzar posteriormente en el borde superior del ligamento dentado e inmediatamente se va hacia la cara posterior de la arteria vertebral. A esta altura, las dos raíces del nervio accesorio están relacionadas con el origen de la arteria cerebelosa inferiormente y a menudo van a pasar medial posterior a esta arteria, aunque algunas veces lo hacen anterior y lateral a esta. En la cavidad craneal, el nervio accesorio discurre posterior e inferior al nervio vago. Establece asimismo relaciones con la pared craneal, el cerebro y las meninges. Y en cuanto en el agujero yugular, este nervio accesorio va a estar en el mismo espacio que el nervio vago y posterior a este, y presenta las mismas relaciones que este nervio. Por otro lado, tendremos a sus ramos.
A la salida del agujero yugular, este nervio se va a dividir en dos ramos, uno interno y otro externo. El ramo interno de este nervio accesorio se une con el nervio vago a la altura del extremo superior del ganglio inferior del nervio vago, constituyendo así la raíz craneal de este nervio accesorio. Contribuye a la inervación del velo del paladar, de la faringe y de la laringe. Por otro lado, tendremos el ramo externo del nervio accesorio. Esto va a inervar a los músculos esternocleidomastoideo y al trapecio. Se dirige oblicuamente en sentido inferior, lateral y posterior y cruza a la vez la cara posterior o a veces también la cara anterior de la vena yugular interna. Pasa posteriormente a los músculos estiloideo y al digástrico y aborda así la cara profunda del músculo esternocleidomastoideo a unos 4 centímetros de la apófisis mastoideo. Luego cruza de superior a inferior y de anterior a posterior al triángulo homoclavicular, a lo largo del cual se halla un gran parte cubierto por los nódulos linfáticos que los acompañan. Finalmente, el nervio se hace profundo en el músculo trapecio, de 2 a 3 centímetros superiormente a la clavícula y desciende aplicando a la cara profunda de este músculo, con la rama supratrapezoidea de la arteria dorsal y de la escápula, hasta cerca de su extremo inferior, terminando así en el músculo trapecio. Ahora les voy a hablar sobre el duodécimo par craneal, el cual es el nervio hipogloso. Este nervio es considerado como netamente motor e inerva a los músculos de la lengua. También se lo adjunta un papel innegable en la masticación, ya que presiona y mueve el contenido de la boca y lo proyecta entre las arcadas dentarias. También interviene en los mecanismos del primer tiempo de deglución que impulsan el vuelo alimenticio hacia la cavidad faríngea. Finalmente, el hipogloso va a ser uno de los nervios del lenguaje articular, ya que es el responsable de la pronunciación de la mayor parte de las vocales y un gran número de consonantes. Al igual que el anterior nervio, voy a hablar sobre su origen real, sobre su origen aparente, sobre su trayecto y sobre su distribución. En cuanto a su origen real, las fibras del nervio hipogloso van a nacer de las células de la columna gris del bulbo, superiormente a la altura del trígono del nervio hipogloso, en la fosa romboidea, inferiormente al lado anterolateral del conducto central. Su origen aparente, aquí los filetes radiculares del nervio hipogloso son de 10 a 12 y salen del bulbo por el surco anterolateral. Su trayecto inicia en la médula oblongada, después se dirige por el surco preolivar, aquí abandona el cráneo por medio del canal hipogloso y una vez en esta región lo podemos encontrar entre la arteria carótida interna y la vena yugular interna. Una vez que se encuentra en esta región, desciende hasta localizarse en los músculos digástrico, el músculo idiogloso y finalmente se dirige hacia el resto de los músculos de la lengua. En cuanto a su distribución, va a presentar ramos colaterales y los ramos terminales. Sus ramos colaterales suministra un ramo meningio, ramos vasculares, un ramo descendente, el nervio del músculo tiroideo, los nervios de los músculos idioglosos, el estilogloso y el nervio del músculo genioideo. El ramo meningio recurrente nace del nervio hipogloso en el conducto del hipogloso y regresa a la cavidad craneal siguiendo la cara lateral del nervio y se distribuye en la dura madre vecina. Los ramos vasculares de este nervio hipogloso son filetes delgados que nacen de este nervio a nivel diferente y terminan en las paredes de la arteria carótida y de la vena yugular interna. En cuanto a su ramo descendente,
se desprende del codo formado entre la arteria carótida externa por las porciones ventral y horizontal del nervio hipogloso. Desciende en sentido vertical anterior a las paredes de estos vasos y llega a la altura del tendón intermedio del músculo homoioideo y se comunica anterior a la vena yugular interna con el ramo descendente del plexo cervical, formando así lo que sería un as cervical, que es denominado como la as del hipogloso. De esta as comunicante nacen los que serían los ramos de los músculos homoioideo, esternoioideo y esternotiroideo. También tendremos al nervio del músculo tiroideo. Este ramo nace un poco anteriormente al precedente y termina en la cara anterior del músculo tiroideo. Tendremos también al nervio del músculo hiogloso y el estilogloso, que son ramitos delgados ascendentes que se desprenden de este nervio hipogloso cuando esto cruza la cara superficial del músculo hiogloso. Tendremos los nervios del músculo genioideo, que nacen del nervio hipogloso a la altura del borde anterior del músculo hipogloso y termina en la cara lateral del músculo genioideo. Por último, tendremos a sus ramos terminales, que se divide en la cara lateral del músculo genioigloso, numerosos ramos terminales descendientes del músculo de la lengua. Su comunicación va a ser con el ganglio cervical superior del tronco simpático, con el nervio vago a la altura del ganglio inferior, con el nervio lingual por una asa nerviosa cóncava posteriormente, aplicada sobre la cara lateral del músculo hiogloso. Y también va a tener una comunicación con el plexo cervical. Gracias.